Compañeros, desde anoche, a las 12:30 más o menos, la dirección de la revolución me puso en libertad, me ha dado la oportunidad de dirigirme a mis amigos y compañeros escritores sobre una serie de aspectos a los que seguidamente yo me voy a referir. Yo quiero aclarar que esta reunión, que esta conversación es una solicitud mía, que esta reunión, ustedes saben perfectamente que la revolución no tiene que imponérsela a nadie. Yo hice un escrito y yo lo presenté a la dirección de nuestro gobierno revolucionario. Yo planteé la necesidad de explicar una serie de puntos de vista míos, de actividades y actitudes mías delante de ustedes que son mis compañeros, porque creo que la experiencia mía puede tener algún valor, yo diría que un interesante, un ejemplar valor para muchos de mis amigos y de mis compañeros. Ustedes saben perfectamente que desde el pasado 20 de marzo yo estaba detenido por la seguridad del Estado de nuestro país. Estaba detenido por contrarrevolucionario. Por muy grave y por muy impresionante que pueda resultar esta acusación, esa acusación estaba fundamentada por una serie de actitudes, por una serie de posiciones, por una serie de actividades, por una serie de críticas, críticas, que es una palabra a la que quise habituarme en contacto con los compañeros de seguridad, no es la palabra que cuadra a mi actitud, sino por una serie de injurias y difamaciones a la revolución que constituyen y constituirán siempre mi vergüenza frente a esta revolución. Yo he tenido muchos días para reflexionar en seguridad del Estado. Yo quiero decirles a ustedes algunas cosas sobre mi actitud que muchos de ustedes pueden sentirse sorprendidos de oírme, que muchos de ustedes pueden sentirse sorprendidos de oírme, no porque muchos de ustedes las ignorasen, sino porque muchos pueden creer que sea yo capaz de reconocerlas en público. Es decir, no es tanto el hecho de mis actitudes, de mis actividades, como mi disposición a hablar de ellas, lo que puede constituir una sorpresa. Yo he cometido muchísimos errores realmente imperdonables, realmente censurables, realmente incalificables, y yo me siento verdaderamente ligero, verdaderamente feliz después de toda esta experiencia que he tenido, de poder reiniciar mi vida con el espíritu con que quiero reiniciarla. Yo pedí esta reunión y yo no me cansaré nunca de aclarar que la pedí, porque yo sé que si alguien hay suspicacia es un artista y un escritor, y no en Cuba solamente, sino en muchos sitios del mundo. Y si he venido a improvisarlo y no a escribirlo, y estas noticias no significan absolutamente nada, estas noticias son siempre la cobardía del que cree que va a olvidar un dato. Si he venido a improvisarlas, es precisamente por la confianza que la revolución tiene durante todas las conversaciones que hemos tenido durante estos días pasados, de que yo voy a decir la verdad. Una verdad que realmente me costó trabajo llegar a aceptar, debo decirlo, porque yo siempre preferí mis justificaciones, mis evasivas, porque yo siempre encontraba una justificación a una serie de posiciones que realmente dañaban a la revolución. Yo, bajo el disfraz del escritor rebelde, lo único que hacía era ocultar mi desafecto a la revolución. Y yo decía, ¿era esto realmente un desafecto? Yo lo discutía en seguridad. Y cuando yo vi el cúmulo de actividades, el cúmulo de opiniones, el cúmulo de juicios que yo vertía con cubanos y extranjeros, el número de injurias y difamaciones, yo me detuve y tuve que decir realmente, esta es mi verdad, este es mi tamaño, este es el hombre que realmente yo era, este es el hombre que cometía estos errores, este es el hombre que objetivamente trabajaba contra la revolución y no en beneficio de ella. Este era el hombre que cuando hacía una crítica no la hacía al organismo que debía criticársele, sino que hacía la crítica al pasillo, que hacía la crítica al compañero con mala intención. Se me dirá que eran críticas privadas, que eran críticas personales, que eran opiniones. A mí eso para mí eso no tiene importancia.
Yo pienso que si yo quería ser como lo que yo quería ser era un escritor revolucionario y un escritor crítico, mis opiniones privadas y las opiniones que yo pudiera tener con mis amigos tenían que tener el mismo peso moral que las opiniones que yo debía tener en público, porque no podía ser posible que se mantuviera esa duplicidad, que en lo público yo me manifestase como un militante indiscutible de la revolución y en lo privado me manifestase como un desafecto vulgar, como un contrarrevolucionario objetivo, porque el error de muchos escritores es creerse eso. No de todos, afortunadamente, porque hay excepciones honrosas que afortunadamente han llevado adelante la posición moral de nuestros escritores, pero sí de muchos, y yo diría que de la mayoría de nuestros escritores y de nuestros artistas. Y no había ningún derecho a que esta fuese nuestra posición. No había ningún derecho a esta dicotomía, a que por un lado pensásemos de una forma en nuestra vida privada, a que fuésemos unos desafectos, como era yo, verdaderamente venenoso y agresivo y acre contra la revolución, y por el otro, en lo internacional, queriendo proyectar la imagen de un escritor inconforme y de un escritor inquieto. A mí me gustaría encontrar un montón de palabras agresivas que pudieran definir perfectamente mi conducta. A mí me gustaría poder agradecer infinitamente las veces que muchísimos de mis amigos revolucionarios se me acercaron, previniendo de que mis actitudes eran actitudes muy negativas y actitudes que dañaban a la revolución. Y yo realmente no perdonaré nunca el que los desoyese, yo nunca lo perdonaré. Pero esos fueron mis errores. Esos fueron los errores de que yo he hablado durante este mes en la seguridad del Estado. Yo he criticado cada una de las iniciativas de nuestra revolución. Es más, yo he hecho una especie de estilo de la agresividad. Yo me siento avergonzado y tenía necesidad de hablar con mis amigos, porque yo no creía que bastara el que yo escribiese una carta al gobierno revolucionario arrepintiéndome y de que esa carta fuese aceptada y de que la revolución tuviera la generosidad de permitirme hablar con ustedes. Eso no es suficiente. Para que una rectificación, para que un hombre realmente apoye su rectificación moral delante de su país y de sus compañeros, es necesario que ese hombre sea capaz de decirlo espontáneamente a esos compañeros de que está dispuesto a esa rectificación. Yo, compañeros, como he dicho antes, he cometido errores imperdonables. Yo he difamado e injuriado constantemente a la revolución, con cubanos y con extranjeros. Yo he llegado sumamente lejos en mis errores y en mis actividades contrarrevolucionarias. No se le puede andar con rodeos a las palabras. Yo cuando fui a seguridad, sobre todo, tenía la tendencia a tenerle miedo a esa palabra, como si esa palabra no tuviese una carga muy clara y un valor muy específico, ¿no? Es decir, contrarrevolucionario es el hombre que actúa contra la revolución y que la daña. Y yo actuaba, yo dañaba la revolución. A mí me preocupaba mucho más mi importancia intelectual y literaria que la importancia de la revolución. Y debo decirlo así. En el año 1966, cuando yo regresé de Europa en Cuba, yo puedo calificar ese regreso como la marca de mi resentimiento. Lo primero que yo hice al regresar a Cuba, meses después, fue aprovechar la coyuntura que me ofreció el suplemento literario El Caimán Barbudo, con motivo de la publicación de la novela de Lisandro Otero, Pasión de Urbino, para arremeter así despiadada e injustamente contra un amigo de años, contra un amigo verdadero como era Lisandro Otero, un amigo que a mi regreso de Europa me dio su casa de la playa para que viviera un mes, en los 2 meses de descanso que yo tenía por mi ministerio en Europa. Lo primero que yo hice fue atacar a Lisandro. Le dije horrores a Lisandro Otero. ¿Y a quién defendí yo? Yo defendía a Guillermo Cabrera Infante. ¿Y quién era Guillermo Cabrera Infante que todos nosotros conocemos? ¿Quién era y quién había sido siempre Guillermo Cabrera Infante? Guillermo Cabrera Infante había sido siempre un resentido, no ya de la revolución, un resentido social por excelencia, un hombre de extracción humildísima, un hombre pobre, un hombre que no sé por qué razones se amargó desde su adolescencia, y un hombre que fue desde el principio un enemigo irreconciliable de la revolución. Y yo no era ajeno a esas características de Guillermo Cabrera Infante. Y lo primero que yo hice fue defender a Guillermito, que es un agente declarado, un enemigo declarado de la revolución, un agente de la CIA,
defenderlo contra Lisandro Otero. ¿Defenderlo por qué? Defenderlo en nombre de valores artísticos. ¿Y qué valores artísticos excelentes y extraordinarios puede aportar la novela de Guillermo Cabrera Infante, Tres Tristes Tigres? ¿Qué valores excepcionales, qué contribuciones excepcionales a la literatura puede aportar ese libro que mereciese que yo aprovechase esa ocasión que me brindaba el Caimán Barbudo para atacar a un amigo entrañable, yo que no era un crítico profesional, que no era mi obligación el establecer diferencias específicas entre lo político y lo literario, yo que no era un crítico profesional, lo primero que hago es arremeter contra Lisandro Otero injustamente. Pues Lisandro jamás me viró las espaldas. Lisandro quería llevarme a la revista Cuba. Pero yo debo ser sincero con mis amigos, yo aproveché esa ocasión para molestar a Lisandro, que estaba molesto con Lisandro. Pero es que la molestia con Lisandro se convertía esto en un problema político y esta actitud tenía consecuencias políticas que iban a dañar directamente a la revolución. Porque en esa pequeña nota venenosa que yo escribí para el Caimán Barbudo, yo atacaba nada menos que a 3 organismos de la revolución. Yo atacaba, por ejemplo, a mi organización, a la Unión Nacional de Escritores y Artistas. Yo decía que la Unión de Escritores y Artistas era un cascarón de figurones. Yo atacaba al Ministerio de Relaciones Exteriores por haber prescindido de los servicios de un contrarrevolucionario, como era Guillermo Cabrera Infante, que había estado 3 años en Bruselas y que aquello le había permitido vincularse a los enemigos de la revolución. Que aquello le había permitido vincularse a los enemigos de la revolución, como se ha demostrado claramente, como él mismo se ha esforzado en declararlo. Yo ataqué incluso despiadadamente al compañero de seguridad que informó contra las actividades de Guillermo Cabrera Infante, diciendo que, hablando del estilo literario, como si el estilo literario tuviera algo que ver con la verdad, o como si la verdad no fuera más importante que el espíritu literario. Estas cosas que ustedes me oyen ahora, ustedes pensarían que debí pensarlas antes. Sí, es cierto que yo debí pensarlas antes, pero la vida, sí, el hombre comete sus errores, yo he cometido sus errores que son imperdonables. Yo sé, por ejemplo, que esta intervención de esta noche es una generosidad de la revolución, que yo esta intervención no me la merecía, que yo no me merecía el estar libre, lo creo sinceramente, lo creo por encima de esa laraca internacional que aprecio en el orden personal, porque creo que son compañeros que viven otras experiencias y otros mundos, que tienen una visión completamente diferente de la situación cubana, situación que yo he falseado en cierta forma o en todas las formas, porque yo he querido identificar determinada situación cubana con determinada situación internacional de determinadas etapas del socialismo que han sido superados en esos países socialistas, tratando de identificar situaciones históricas con esta situación histórica que nada tiene que ver con aquella. Y estos compañeros que me han apoyado, que se han solidarizado conmigo internacionalmente, desconocen a fondo mi vida de los últimos años, desconocen muchos de ellos el hecho de que yo hubiera tenido esas actividades, de que yo hubiese asumido esas actitudes, de que yo hubiese llevado a cabo y asumido tales posiciones. Es una actitud natural de los escritores en el mundo capitalista, que yo espero que estos compañeros, al darse cuenta de la generosidad de la revolución, al verme aquí pudiendo hablar libremente con ustedes, porque si estas no fueran mis ideas, lo primero que debería exigírseme a mí sería la valentía en este momento de decir cuáles deberían ser realmente mis ideas, aunque mañana tuviera que regresar a la cárcel. Si quiere decir que no las digo, quiere decir que no las siento, y si no las siento, quiere decir que esos compañeros que se han solidarizado deberían rectificar y deberían admitir que la revolución cubana es superior al hombre con que se han solidarizado, y que la revolución cubana es justa, y que la revolución cubana ha tenido en cuenta todos los hechos, y que la revolución cubana me ha dado la oportunidad a mí, no de ir a los tribunales revolucionarios por una serie de circunstancias que yo voy a enumerar, sino de venir a hablar con ustedes y de vivir mi vida de siempre, después de un mes de experiencia ejemplar. Yo decía que de mi regreso de Europa, toda mi vida estuvo marcada por el resentimiento. Yo decía que si esa notica que yo escribí al principio era venenosa, la que escribí después superaba en veneno a esa otra pequeñita. Me refiero a la respuesta que yo di a la que los
compañeros de Caimán Barbudos dieron a la pequeña que en inicio hice, es decir, una especie de alegato contra la política de la revolución. Aquel alegato era de una petulancia, aquel alegato expresaba unos alardes teóricos que yo he padecido siempre, lamentablemente, de lo que yo realmente me siento sumamente avergonzado. Porque además, ¿qué méritos revolucionarios, compañeros, tenía yo en una revolución sumamente joven, en donde el mérito revolucionario debe primar, debe estar por encima de cualquier otro tipo de consideración? En una revolución hecha a 90 millas del imperialismo, este lugar común que a fuerza de reiteraciones nunca podrá perder su verosimilitud. ¿Qué valor puede tener un hombre si no precisamente el haber tenido el sentido histórico de haber asumido una posición, y yo edad tenía para asumirla, en el momento en que otros valerosos, realmente revolucionarios, la asumieron frente a la tiranía de Batista? ¿Cuáles eran mis méritos para poderme convertir, como quería yo, en ese fiscal increíble, como me había calificado acertadamente la revista Verde Olivo? ¿Cuáles eran mis méritos revolucionarios para convertirme precisamente en el hombre que debía ser el crítico de la revolución, el único escritor con mentalidad política que podía oponerse al proceso revolucionario e imponer sus ideas? Ninguno. Yo no tenía esos méritos revolucionarios. Tampoco tenía la verdad, que podría ser un mérito en sí mismo, porque como ya he visto era injusto y prefería a un enemigo a un amigo, prefería el resentimiento a una valoración inteligente y sensata de los hechos. No tenía ninguna razón y sin embargo lo hice. Yo, que debía haber estado agradecido de una revolución que me permitió viajar, que me permitió dirigir una de sus empresas, que me permitió representar a uno de sus ministerios en distintos países europeos, yo defendiendo a un contrarrevolucionario, a un enemigo declarado de la revolución, como era Guillermo Cabrera Infante, contra un compañero leal, contra un compañero que siempre me había dado muestras de cariño, de afecto, con quien siempre tuve mucha identificación, largas correspondencias, como era Lisandro Otero. Pero es que yo quería sobresalir, hay que juzgar las cosas como son. Yo hice muy mal mi papel, no, tengo que empezar por decir. Yo quería sobresalir. Yo quería demostrar que el único así escritor valiente, entre comillas, era Heberto Padilla, y el escritor agredido, entre comillas, revolucionario, era Guillermo Cabrera Infante. Y que el resto eran una serie de remisos y un montón de funcionarios acobardados. Y que la unión de escritores no valía para nada, porque esa unión de escritores no asumía mi misma posición. Ese fue mi inicio, esa fue mi más clara actividad enemiga, mi más específica actividad para dañar a la revolución. Asumir alardes teóricos de un hombre que no tenía mérito revolucionario alguno para asumir. Defender a un traidor frente a un compañero que ha dado pruebas cabales de su lealtad, de su inteligencia creadora al servicio de la revolución. A mí me gustaría que Guillermo Cabrera Infante no fuera un contrarrevolucionario, y me gustaría que su talento estuviera al servicio de la revolución. Pero como decía Martí, la inteligencia no es lo mejor de lo. Y si algo yo he aprendido entre los compañeros de seguridad del Estado, que me han pedido que no hable de ellos, porque no es el tema el hablar de ellos, sino el hablar de mí. Yo he aprendido en la humildad de estos compañeros, en la sencillez, en la sensibilidad, en el calor con que realizan su tarea humana y revolucionaria. La diferencia que hay entre un hombre que quiere servir a la revolución y un hombre preso por los efectos de su carácter y de sus vanidades. Yo asumí esas posiciones y además, lo que es peor, yo llevé esas posiciones a un terreno a donde yo nunca debí llevar esas posiciones, a un terreno en que esas posiciones no caben, al terreno de la poesía. Yo he pensado mucho en esto, he reflexionado mucho seriamente en lo que me llevó a llevar estas posiciones a la poesía. Estas posiciones no habían sido nunca asumidas, tomadas, expuestas en la poesía cubana. La poesía cubana de la revolución, del comienzo de la revolución, la misma que yo en etapas breves que la propia revolución me ha reconocido en mis conversaciones con seguridad, era una poesía de entusiasmo revolucionario, una poesía ejemplar, una poesía como corresponde al proceso joven de nuestra revolución. Y yo inauguré, y esto es una triste
prioridad, yo inauguré el resentimiento, la amargura, el pesimismo, elementos todos que no son más que sinónimos de contrarrevolución en la literatura. Ustedes saben que yo me estoy refiriendo a Fuera del Juego, que ustedes me han oído defenderlo mucho. Pero es que hay que pensar profundamente las cosas. Pensemos sinceramente en Fuera del Juego. Ustedes piensan, si ustedes leen ese libro, en realidad que es un libro revolucionario. Yo he pensado, he repensado muchas veces. He tenido muchos días para pensar en eso, en esos poemas, desde el primero hasta el último. ¿Qué es lo que marca ese libro? ¿Qué es lo que le da la característica esencial? Lo que le da la característica esencial a ese libro es bajo la apariencia de un desgarramiento por los problemas de la historia, lo cual no es más que una forma del colonialismo ese de que ha hablado Fidel en sus últimos discursos, una forma de importar estados de ánimo ajenos, experiencias históricas ajenas a un momento de la revolución que no tiene de la historia ese desencanto, sino todo lo contrario, un momento de la historia en que se puede tocar el ímpetu de todas las realizaciones y de todos los momentos de desarrollo y de entusiasmo que puede tener una revolución. Pero yo no, yo empecé mi libro como hubiera podido empezar un filósofo viejísimo y enfermo del hígado, un poema que se llama En tiempos difíciles, y por ahí sí, una serie de poemas. Ese libro está lleno de amargura, está lleno de pesimismo. El libro está escrito con lecturas. Ese libro no expresa una experiencia de la vida, no interioriza la experiencia cubana, hay que reconocerlo. Ese libro expresa un desencanto, y el que lo aprecie, lo único que hace es proyectar su propio desencanto. Y desencanto hay muy antiguo en muchos hombres, porque la revolución no es un fenómeno que transforme la alegría del hombre y que la reafirme y la haga extraordinaria en 3 días. Para la tristeza hay millones de años de experiencia. Creo que no sé quién lo dijo, tal vez lo repitió Roberto alguna vez, o lo dijo por primera vez, pero para la alegría no hay mucha experiencia en la poesía. Es más fácil llorar que alegrarse y que escribir sobre la esperanza, sobre los sueños y sobre la poesía de la vida. Hay clichés del desencanto, y esos clichés yo lo he dominado siempre. Aquí hay muchos amigos míos que yo estoy mirando ahora que lo saben. César Leante lo sabe. César sabe que yo soy un tipo escéptico toda mi vida, que yo siempre me he inspirado en el desencanto, que mi desencanto ha sido el centro de todo mi entusiasmo, valga esa absurda forma de expresión. Es decir, la forma, el motor de mi poesía ha sido el pesimismo, el escepticismo, el desencanto. Y ese libro, Fuera del Juego, está marcado por ese escepticismo y por esa amargura. Que ese escepticismo y esa amargura no entusiasma y no llevan a la revolución. Esos poemas llevan al espíritu derrotista, y el espíritu derrotista es contrarrevolución. Y yo he tenido muchos días para discutir estos temas, y los compañeros de seguridad no son policías elementales, son gente muy inteligente, mucho más inteligente que yo, reconozco, y más joven que yo. Cuadros que yo no sé de dónde han sacado, todavía no sé de dónde, porque muchas veces me acuerdo que le pregunté a un compañero, no quiero ni mencionarlo, un oficial, le dije, ¿de dónde han sacado ustedes estos cuadros? Y yo estaba afuera porque tuvieron la gentileza en muchas ocasiones de llevarme a tomar el sol, y había un grupo de niños muy pobres, muy simples, muy sencillos, cubanos. Me dijo, mire chico, de ahí, me dio una respuesta simple, un adverbio, ¿verdad? Ahí chico, de ahí salí yo y de ahí salimos todos. Yo me sentí muy avergonzado, y me sentía todos los días avergonzado de aquellas conversaciones sanas que tampoco se podían identificar con las conversaciones enfermizas que eran el tema central de mi vida en los últimos años. Y así yo fui asumiendo actitudes, así me fui envenenando, así me fui separando de mis amigos. Si mis amigos antes eran, por ejemplo, Roberto Fernández Retamar, Lisandro Otero, Edmundo Besnoes, Ambrosio Fornet, por citar solo algunos, después ellos no podían ser mis amigos. Ellos hicieron esfuerzos porque yo rectificara. Yo recuerdo mis conversaciones y mis discusiones con Roberto, pero es que mi verba era tremenda y entonces mi retórica lo ahogaba a él. O él, en fin, no tenía por qué llevar más lejos su capacidad de persuasión, porque bastante edad tenía yo para ello. Y lo cierto es que yo seguía en mis argumentaciones enfermizas y negativas, y él seguía una línea correcta, y ellos, este grupo de compañeros y muchos otros más, seguían una línea correcta y yo incorrecta. Y yo incorrecta, y yo completamente hostil, completamente venenosa, y me alegra encontrar esas palabras así rotundas y sonoras para calificarla, porque son palabras que mientras más me denigran en lo semántico, si es que esto puede tener algún valor para la literatura, más me alegran en lo espiritual. Si antes ellos habían sido mis amigos, después ¿quiénes fueron mis amigos? Los periodistas extranjeros que venían a Cuba y que buscaban
esos periodistas extranjeros, ellos venían aquí a admirar la grandeza de la revolución. Yo no diré que todos, que los ha habido y los hay, que realmente aman y apoyan nuestra revolución, pero los que se acercaban a mí, específicamente a mí, verdaderamente buscaban la grandeza de la revolución, el esfuerzo de nuestro pueblo, el tesón, la energía de nuestros dirigentes. No. Ellos buscaban al desafecto de Alberto Padilla, al resentido marginal, al tipo que le podía hacer un análisis, sobre todo sonoro, más que racional, de nuestra situación. El tipo que tenía la astucia necesaria para organizar 4 o 5 lugares comunes sobre problemas que en realidad no conocía, sobre el problema de los que ignoraba casi todo, de lo que sabía muy poco. Pero lo hacía, y estos periodistas difundían mi nombre. Y en los artículos sobre Cuba, en el extranjero, se hablaba con mucho entusiasmo sobre mí, se me veía como un escritor rebelde, como un escritor contestatario, como dicen los franceses, intransigente. Se me veía como un tipo característico de los países socialistas, el tipo que en Cuba simbolizaba lo que en otros países han simbolizado otros. Es decir, una especie de de traslación mecánica y completamente artificial de una situación a otra situación. Ellos sabían en el juego en que estaban, ellos me halagaban, ellos me entrevistaban, ellos hacían de mí semblanzas adorables, y ellos hacían ese juego y yo me beneficiaba con ese juego, mi nombre estaba en circulación y yo era perfectamente consciente de todo esto que estaba ocurriendo. El problema era que yo he tenido debilidades muy grande, porque sin talento político alguno, mis lecturas y mis preocupaciones han sido sobre la política, sobre los problemas políticos. En realidad no tengo valentía alguna para tomar un fusil y ir a una montaña, como han hecho otros hombres. Ahora, para la montaña verbal, para el análisis de la esquina y del cuarto, para eso yo he tenido un talento inmedible, eso no hay duda. Por ejemplo, yo recuerdo el libro de Lee Lovewood, del periodista norteamericano, donde aparece mi foto con un tabaco y un periódico Granma, una foto muy hábilmente hecha, muy inteligentemente hecha. Yo no quiero calificar esa foto en un sentido negativo de Lee Lovewood, una foto que hizo él, pero que aparece un pie de grabado que define perfectamente la pose que adopto yo en esa fotografía. Ese pie de grabado dice: Alberto Padilla, poeta y enfant terrible, y niño terrible político. Me enamoré de esa imagen. Pero esa imagen, ¿a dónde me llevaba? ¿Y sobre qué nacía esa imagen? ¿Y de qué se beneficiaba esa imagen? ¿Cómo era? ¿Qué cosa era de un niño terrible, como dicen los franceses políticos? Pues, ¿de qué se beneficiaba esa terribilidad, sino de la enemistad con la revolución? ¿De qué se beneficiaba, sino de la contrarrevolución, del desafecto, del veneno? De eso, mi nombre circulaba. Mi libro Fuera del Juego obtuvo un premio en la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Mi libro Fuera del Juego obtuvo el premio por unanimidad. 5 miembros apoyaban 5 escritores de primera fila apoyaban ese libro. La Unión de Escritores y Artistas de Cuba, el ejecutivo de la Unión de Escritores, escribió un prólogo crítico contra ese libro. Y a mí qué me importaba ese prólogo crítico, si al lado de ese prólogo crítico aparecía la defensa apasionada de los 5 miembros del jurado. Eso era lo importante. Además, no solo aparecía esto, aparecía el voto del crítico británico Cohen, que decía que este libro, Fuera del Juego, habría ganado un premio en cualquier país del mundo occidental. Es precisamente en esta especificación geográfica y política del mundo occidental en donde radicaba la diferencia entre lo que hubiera debido ser un premio y otro. Que un premio de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba tenía que ser un premio revolucionario. Precisamente el premio más revolucionario, porque es justamente el premio de la unión de sus escritores revolucionarios. El libro obtuvo ese premio. Y ese libro inmediatamente fue publicado en Francia por la editorial Dissey, una editorial que tradujo los 50 y pico poemas en menos de un mes, a toda máquina, y que puso por fuera una banda insidiosa que decía: se puede ser poeta en Cuba. Con lo cual quería decir que no se podía ser poeta en Cuba. Yo me beneficiaba con la situación internacional, yo obtenía con este hecho una doble importancia, la importancia intelectual y la importancia política. La intelectual porque un grupo de escritores y de críticos de primera fila me otorgaban un premio nacional de literatura de un país en revolución, y político porque este libro marcaba la culminación de lo que yo imaginaba que era mi triunfo
frente a la revolución. Yo pensé que el Fuera del Juego, este libro marcaba el triunfo de mis posiciones. Yo me consideraba un intocable típico como el que existe en los países socialistas. Esos escritores que, como ustedes saben, escriben sus libros, los publican clandestinamente fuera de sus países y se convierten en intocables, en hombres que ni un Estado puede tocar. Y yo pretendía objetivamente en ser un intocable, en imponer mis ideas políticas, en convertirme en el único escritor con mentalidad política de este país. Y en eso residía mi fatuidad, mi vanidad, mi petulancia literaria. Y sobre todo siempre vinculado al extranjero. Siempre vinculado al extranjero. Yo hablé con muchos extranjeros, además, por ejemplo, con el Karol, K.S. Karol, el escritor, el periodista polaco-francés. Yo a Karol le hice pomposos análisis de la situación política cubana. Le hablé siempre con un sentido derrotista, con un ánimo crítico, amargo, contrarrevolucionario de la revolución cubana. Y Karol, que era un hombre que quería oír esas cosas, porque Karol es un hombre amargado, un hombre que es un polaco, hombre exiliado de su país, en París. Karol quería oír esas cosas, las oía y las recogió, y en su libro, Eberto Pavía es el único personaje, uno de los pocos, no digamos que el único, uno de los pocos personajes revolucionarios y simpáticos. Y lo mismo ocurrió con el viejo agrónomo francés contrarrevolucionario René Dumont, entusiasmado cuando me recibió, me citó, me llamó, me pidió mis opiniones. Yo arremetí contra la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, contra la revista Verde Olivo. Yo dije que la revista Verde Olivo me había atacado injustamente, siempre con argumentos policiales. Yo dije que el escritor en Cuba no significaba absolutamente nada, que no era respetado, que no valía nada. Yo ataqué consuetudinariamente a la revolución. Y no digamos las veces que he sido injusto e ingrato con Fidel. Injusto e ingrato con Fidel. De lo cual realmente nunca me cansaré de arrepentirme, y solo el deseo realmente, la vehemencia con que quisiera rectificar esa ingratitud y esa justicia, podría, si no compensar, por lo menos aclarar en algo lo que no era más que una cobardía y una actitud contrarrevolucionaria. Porque en el año 69, cuando con motivo de mis posiciones yo estaba sin trabajo, le escribí una carta a Fidel. Casi de inmediato me contestó esa carta. En la carta yo le planteaba que estaba sin trabajo y que quería trabajar. Casi de inmediato recibí una respuesta de Fidel a través del rector de la Universidad de La Habana. Me dieron trabajo en la Universidad de La Habana. De acuerdo con mis aptitudes y con mis deseos, me dieron trabajo en la Universidad de La Habana. Pero es que yo no cesé en mis posiciones por ese trabajo. Por ejemplo, ustedes recuerdan mi recital, el título, ¿cómo se llamaba ese recital? Se llama Provocaciones.